Soy Félix y tengo 32 años. 10 años construyendo mi propia vida, 10 años intentando desesperadamente ganarme el respeto básico de mi familia. Todo se derrumbó en un millón de pedazos afilados cuando mi propia madre nos dejó a mí y a mi hijo de 6 años afuera, bajo la nieve helada, en Nochebuena. Mientras tiritaba en el porche de la enorme cabaña familiar junto al lago, frotando desesperadamente las manos de mi hijo que lloraba para mantenerlas calientes, mi madre entreabrió la pesada puerta de roble y pronunció las palabras más crueles que jamás había escuchado. «Vete a casa, Félix. No hay sitio para ti aquí». De hecho, me lanzó una mueca de desprecio. Pude ver a mi hermano menor parado justo detrás de ella, una sonrisa de suficiencia en su rostro, antes de que nos cerrara la puerta de madera maciza en la cara, mientras 50 invitados adinerados bebían champán y reían dentro. Pero había un detalle enorme, que cambiaría sus vidas, que ellos desconocían: el imperio inmobiliario de $4 millones en el que estaban de fiesta ya no le pertenecía a mi abuela. La escritura ya había sido discretamente transferida legalmente. Y, en menos de una hora, mis padres y mi hermano, el hijo predilecto, serían quienes estarían parados en la nieve, rogando por un lugar para dormir. Antes de que te cuente exactamente cómo desalojé legalmente a mi propia carne y sangre en Navidad, dale a ese botón de me gusta si crees en la justicia absoluta e innegable. Y, por favor, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora, volvamos al momento exacto en que comenzó esta pesadilla. El viento que viene del lago Ginebra a finales de diciembre no es solo frío, es afilado, agresivo e implacable. Atraviesa tu abrigo de invierno, corta tu suéter de lana y se asienta profundamente en la médula de tus huesos. Pero, parado esa noche en el extenso porche envolvente de la cabaña junto al lago, sosteniendo la pequeña mano enguantada de mi hijo Toby, el frío que sentía no tenía absolutamente nada que ver con el clima de Wisconsin. Era el frío gélido y asfixiante de un rechazo absoluto, proveniente de las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Toby se movía nerviosamente de un pie a otro, su pequeña nariz de un rojo brillante por la caída de las temperaturas. Llevaba su atuendo navideño favorito, un suéter de punto grueso con un reno en la parte delantera que se encendía cuando presionaba un botón oculto en la manga. En su otra mano, apretaba una tarjeta de Navidad hecha a mano. Estaba ligeramente arrugada por los bordes, de lo apretado y ansioso que la sostenía. Había pasado 3 horas seguidas en nuestra mesa de la cocina haciendo esa tarjeta para su abuela Beatriz. Con cuidado, pegando purpurina verde en papel de construcción rojo, preguntándole a mi esposa Clara cómo se escribía hermosa para poder escribirlo dentro. Dentro de la cabaña, la atmósfera era un universo completamente diferente. Incluso a través de las paredes gruesas y selladas contra la intemperie, podía escuchar los sonidos amortiguados y alegres de una banda de jazz en vivo tocando suaves melodías navideñas. Podía escuchar el nítido y distintivo tintineo de las copas de champán de cristal, el crepitar rugiente de la enorme chimenea de piedra y el bajo zumbido de gente adinerada hablando de sus últimos viajes de golf, sus carteras de acciones y sus vacaciones de invierno. Esta era la gala anual de Nochebuena organizada en la finca de mi abuela Agatha. Era una tradición de décadas, el pináculo del calendario social de nuestra familia. Se suponía que era una reunión familiar. Volví a presionar el pesado timbre de latón, el sonido resonando profundamente dentro del cavernoso vestíbulo de la casa. Esperé. Toby me miró, su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire helado, y sonrió. Le apreté la mano, tratando de proyectar una confianza que perdía rápidamente. Finalmente, la pesada puerta de madera se abrió hacia adentro, pero solo unos pocos centímetros. El aire cálido, increíblemente acogedor y con aroma a canela, se derramó por la grieta, envolviéndonos por un segundo fugaz y agonizante, antes de que la dura realidad de la situación me golpeara como un puñetazo físico en el pecho. Mi madre, Beatriz, estaba en el estrecho hueco. Llevaba un vestido verde esmeralda hasta el suelo que probablemente costaba más que mi primer coche, un collar de perlas impecables descansando perfectamente sobre su clavícula. Su cabello estaba peinado en un recogido inmaculado. Parecía exactamente una portada de revista de la matriarca suburbana adinerada perfecta. Pero sus ojos estaban completamente muertos cuando me miró. No había calidez, ni afecto maternal, ni alegría al ver a su nieto, solo una irritación fría y calculadora. Mamá, dije,
Mi voz firme a pesar de la adrenalina que de repente inundaba mi sistema: estamos aquí. El camino de entrada está completamente lleno de coches de lujo. Tuve que aparcar mi sedán hasta la puerta principal y caminar. Ella no abrió más la puerta. No miró a Toby, quien sostenía su tarjeta brillante con una sonrisa esperanzada y tentativa. Simplemente apretó el borde de la gruesa madera de roble, sus nudillos se pusieron blancos, y soltó un suspiro tenso y muy ensayado. Lo siento, Félix. Límite de aforo estricto. No recibimos tu confirmación a tiempo. La miré fijamente. Mi cerebro simplemente no podía procesar la combinación de palabras que acababa de pronunciar: RSVP, límite de aforo estricto. Esto no era un evento de networking corporativo en el centro. Esta era la casa de mi abuela. Yo era su hijo mayor. Esta era la cena de Navidad familiar. Mamá, ¿de qué estás hablando? Pregunté, manteniendo mi voz baja y firme, muy consciente de mi hijo de 6 años parado justo a mi lado, escuchando cada palabra. Es Nochebuena. La abuela Ágata nos invitó hace semanas. Clara está terminando un doble turno en el hospital y nos encontrará aquí en 1 hora. Trajimos regalos para todos. Límite de aforo, repitió, su tono endureciéndose hasta convertirse en una pared de hielo puro. Miró por encima de su hombro hacia el vestíbulo cálido y resplandeciente. Siguiendo su mirada a través de la estrecha abertura, vi a mi hermano menor, Preston. Estaba de pie cerca del perchero de caoba antiguo, sosteniendo un vaso de cristal de whisky escocés caro. Llevaba un smoking azul medianoche hecho a medida. Me miró directamente, tomó un sorbo lento de su bebida y sonrió con desdén. Ni siquiera tuvo la decencia humana básica de apartar la mirada o fingir que no lo estaba disfrutando. Vete a casa, Félix, dijo mi madre, su voz bajando a un susurro áspero y venenoso, destinado solo a mí. No hay sitio para ti aquí esta noche. Solo harás que las cosas sean incómodas con los inversores. Antes de que pudiera formular una frase, antes de que pudiera siquiera procesar la pura crueldad de lo que estaba sucediendo, cerró la puerta. El pesado pestillo de metal se cerró con un sonido tan fuerte, tan definitivo, que resonó en el aire helado a nuestro alrededor. Y luego, como si la barrera física no fuera suficiente, la luz de la entrada se desvaneció. Realmente extendió la mano y apagó las luces del porche sobre nosotros, sumiéndonos a mi hijo y a mí en la oscura y gélida noche de Wisconsin. Me quedé allí en la oscuridad total. La música de jazz del interior pareció volverse inmediatamente más fuerte, las notas de bajo golpeando a través de la madera, burlándose del silencio absolutamente devastador en el porche. Miré a Toby. El pequeño reno de su suéter parpadeó alegremente en la oscuridad, un cruel contraste con la situación. Su labio inferior temblaba violentamente. Ya no tiritaba de frío, tiritaba por el shock emocional. Me miró, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas, y susurró: ¿hice algo mal, papá? ¿A la abuela Beatriz no le gusta mi tarjeta? Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió permanentemente. No fue un chasquido fuerte y dramático, fue una ruptura silenciosa e irreversible de una ilusión de 10 años. La cadena invisible de obligación, culpa y el anhelo desesperado del amor de mi madre simplemente se disolvieron en polvo. Levanté a Toby, envolviendo mi grueso abrigo de lana firmemente alrededor de su pequeño cuerpo para protegerlo del viento gélido. No volví a llamar. No grité. No rogué por entrar. Le di la espalda a la cabaña junto al lago, le di la espalda a mi madre y a mi hermano, y comencé la larga y amarga caminata por el camino de entrada de regreso a mi coche, completamente inconsciente de que esa noche estaba a punto de tomar un giro que ninguno de ellos podría haber predicho, ni en sus peores pesadillas. Para comprender verdaderamente la locura desquiciada de ese momento en el porche, tienes que entender la dinámica profundamente tóxica de mi familia. Yo era el hijo mayor, el primogénito. Pero, a los ojos de mis padres, no era más que el número de apertura. Preston era el evento principal. Desde el momento en que Preston nació, me volví invisible. Mis padres, Beatriz y Winston, no eran abiertamente, físicamente abusivos, como se ve en las películas dramáticas. No me golpeaban. No me mataban de hambre. Simplemente, metódicamente, me borraron de su lista de prioridades.
Yo era el caballo de batalla confiable, se esperaba que agachara la cabeza y sobreviviera. Preston era el hijo predilecto, se esperaba que fuera adorado. Recuerdo el día exacto en que la división se volvió permanente. Tenía 18 años, sentado en la mesa de la cocina arañada de nuestra vieja casa suburbana. Mi padre, Winston, sentado frente a mí, sorbiendo su café negro, me informó casualmente que el fondo universitario que supuestamente habían estado ahorrando para mi educación durante 18 años había sufrido un golpe en el mercado. No parecía arrepentido, simplemente me dijo que tendría que arreglármelas, sacar préstamos estudiantiles masivos o ir a una universidad comunitaria barata. No discutí. Respetaba el esfuerzo y creía en el trabajo duro. Inmediatamente conseguí un trabajo agotador, haciendo turnos de noche en un enorme centro de distribución de Walmart. Cargaba pesados camiones de carga desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, hasta que mi espalda gritaba de agonía. Luego conducía directamente a mis clases de la Universidad Estatal, luchando por mantenerme despierto durante las conferencias. Pagué mis propios libros, mi propio alquiler, mi propia comida. Me gradué con honores, sin deudas, e inmediatamente conseguí una oferta de trabajo en gestión de logística corporativa. Mis padres ni siquiera asistieron a mi ceremonia de graduación porque tenían un compromiso previo en el club de campo. 2 años después, Preston se graduó de la escuela secundaria por los pelos, apenas aprobando con un promedio de C-. De repente, milagrosamente, la economía en la cuenta bancaria de mi padre se había recuperado por completo. Pagaron en efectivo para que Preston asistiera a una universidad privada escandalosamente cara fuera del estado. Pagaron el alquiler de su apartamento de lujo. Pagaron sus planes de comidas premium. Y cuando Preston abandonó después de solo 3 semestres, porque los profesores eran demasiado exigentes y no entendían su visión, mis padres ni se inmutaron. Lo recibieron en casa con los brazos abiertos y un guardarropa nuevo. El contraste solo se hizo más nítido, más doloroso y más absurdo a medida que entramos en la edad adulta. Clara y yo nos casamos en una ceremonia modesta y hermosa en un juzgado local, seguida de una barbacoa en el jardín con nuestros amigos más cercanos. Ahorramos cada céntimo que ganábamos para pagar el enganche de una pequeña casa de 3 dormitorios para reformar. Estábamos construyendo nuestra vida ladrillo a ladrillo, enteramente por nuestro propio mérito. Mis padres ni siquiera se quedaron para el corte de pastel en mi boda. Mi madre afirmó que tenía migraña, pero la vi mirando su reloj todo el tiempo. Pero cuando Preston decidió que no estaba hecho para un trabajo normal y se declaró empresario, mi padre le entregó un cheque de $50.000 para iniciar un negocio de reventa de zapatillas de lujo, que quebró completamente en 6 meses. Luego vino la aplicación de startup tecnológica que nunca se lanzó. Luego, la firma de consultoría de marketing boutique que no tuvo ningún cliente. Cada fracaso espectacular fue recibido con un colchón de efectivo de Winston y Beatriz. Incluso le alquilaron un Porsche 911 nuevo porque, según mi madre, Preston necesita proyectar riqueza y éxito extremos para atraer inversores de alto nivel. Mientras tanto, yo estaba ganando un salario muy sólido, escalando silenciosamente la escalera corporativa. Estaba invirtiendo agresivamente dinero en mi plan de jubilación, obteniendo un ascenso masivo en el trabajo a director regional y criando a un hijo hermoso y educado. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Pero aún llevaba esta pesada, invisible y patética cadena alrededor de mi cuello, la necesidad desesperada y asfixiante de mi infancia de que mis padres simplemente me miraran y dijeran: Félix, estamos orgullosos del hombre en que te has convertido. Cada cena de acción de gracias, cada barbacoa del 4 de julio, cada funeral familiar, yo aparecía. Traía vino caro, me vestía perfectamente, sonreía educadamente y esperaba que esta vez no fuera el blanco de las bromas de Preston, esperando no ser el olvidado arrinconado. Pero la toxicidad en mi familia no se limitaba a mis padres. Era una enfermedad insidiosa y contagiosa que infectaba las ramas extendidas del árbol genealógico, particularmente a la hermana de mi madre, la tía Silvia. Silvia era el tipo de mujer que dirigía las reuniones de la Asociación de Propietarios Locales como una dictadora militar despiadada. Usaba demasiados estampados florales, conducía un Mercedes que no podía permitirse y sonreía con sus dientes perfectamente blanqueados mientras insultaba sutilmente toda tu existencia. Era la maestra de marionetas definitiva, susurrando constantemente veneno en el oído de mi madre. Unos días antes de este desastre de Nochebuena,
Clara y yo estábamos en el centro comercial de alta gama del centro, buscando los regalos perfectos para mis padres. Había gastado $500 en un suéter de cachemira puro importado para mi madre y había comprado un impresionante reloj de bolsillo antiguo para mi padre. Ingenuamente pensé que estos costosos regalos finalmente les mostrarían que yo era exitoso, que pertenecía a la mesa de los adultos, que era un igual. Mientras esperaba en una larga fila en la caja, sosteniendo las cajas bellamente envueltas, mi teléfono vibró. Recibí un mensaje de texto de mi primo Derek, el hijo de Silvia. Derek y yo nunca fuimos cercanos, principalmente porque era una copia exacta de su madre manipuladora, siempre buscando una ventaja. Pero por alguna extraña razón, quizás un momento fugaz de culpa o simplemente queriendo crear discordia, me había enviado una captura de pantalla de un chat grupal familiar privado del que convenientemente estaba excluido. El mensaje era de la tía Silvia directamente a mi madre. Decía: Beatriz, asegúrate de gestionar la lista de invitados estrictamente en Nochebuena. El señor Vance trae a sus socios inversores de Nueva York. Preston necesita absolutamente toda la atención en la sala si va a presentarles su nueva aplicación inmobiliaria comercial. Si Félix aparece con sus trajes baratos de segunda mano, hablando de su aburrido trabajo de logística de almacén, arruinará completamente la estética y aburrirá a los inversores. Ya sabes cómo es Félix, siempre intenta que las cosas giren en torno a su pequeña familia y a su hijo. Mi madre, la mujer que me dio a luz, había respondido un minuto después: no te preocupes, Silvia. Lo tengo todo bajo control. Félix no será un problema. El futuro de Preston es la prioridad absoluta esta noche. Me quedé helado en medio de la concurrida tienda por departamentos, la música navideña sonando alegremente por encima mientras el suéter de cachemira de repente se sentía como un enorme peso de plomo en mis manos. Le mostré la pantalla iluminada a Clara. Ella lo leyó y vi cómo sus ojos se llenaban de una ira protectora feroz y ardiente. No gritó. No hizo una escena. Solo me miró y me dijo que no deberíamos ir, que devolviera los regalos, que recuperara mi dinero y que pasáramos la Nochebuena en casa, solo nosotros tres, donde sí éramos amados. Pero esa cadena invisible se apretó alrededor de mi garganta. Me convencí de que mi madre solo estaba complaciendo a Silvia, solo jugando el juego social. Me convencí de que si tan solo aparecía, si era lo suficientemente encantador, lo suficientemente callado, lo suficientemente invisible, me dejarían cruzar el umbral y ser parte de la familia por una noche. Quería que Toby tuviera una Navidad normal, perfecta como de postal, con sus abuelos. Ansiaba tanto ese recuerdo de postal navideña que estaba dispuesto a ignorar las claras señales de alarma. Estaba increíblemente, dolorosamente equivocado. La brutal verdad era que no solo me querían fuera del centro de atención, me querían completamente borrado de la narrativa. Querían fingir que simplemente no existía para poder realzar a su hijo predilecto, hueco, fracasado y adicto al juego, frente a inversores adinerados. Estaban completamente dispuestos a dejar a su propia carne y sangre de pie en la nieve helada, rompiéndole el corazón a un niño pequeño, solo para proteger una mentira frágil, costosa y patética. La caminata por el camino de pinos se sintió como arrastrarse a través de cemento húmedo hasta la cintura. Cada paso requería un esfuerzo monumental. La nieve crujía ruidosa y agresivamente bajo mis pesadas botas de invierno, una banda sonora rítmica y burlona para el silencio muerto y pesado entre mi hijo y yo. La cabaña junto al lago estaba ubicada en una parcela enorme y muy codiciada de bienes raíces de primera, y el camino de entrada era un sendero sinuoso de 800 metros, bordeado de antiguos pinos imponentes. El viento aullaba furiosamente entre las gruesas ramas, lanzando afilados cristales de nieve directamente a nuestras caras. Toby lloraba en silencio contra mi hombro, su pequeño cuerpo tiritaba a pesar de las gruesas capas. El sonido de sus sollozos reprimidos me desgarró el alma de una manera que nada más lo había hecho jamás. La abuela Beatriz me odia, susurró de nuevo, su voz amortiguada por la gruesa lana de mi abrigo, sus pequeñas manos aferrándose al cuello de mi camisa. No, campeón, dije, mi voz vibrando con una calma peligrosa y profundamente reprimida. Le froté la espalda, tratando de transferir el calor corporal que me quedaba. Ella no te odia. Algunas personas en este mundo simplemente están rotas por dentro. Están vacías y no saben cómo amar adecuadamente. Sus acciones no tienen absolutamente nada que ver contigo. Tú eres perfecto. Pero,
¿Cómo le explicas realmente el concepto de dinámicas familiares narcisistas y décadas de abuso emocional a un niño de 6 años? ¿Cómo le explicas que él es simplemente un daño colateral en una tóxica guerra de egos y falsas apariencias en la que no se inscribió? No puedes. Así que simplemente los abrazas más fuerte, te tragas la ira ardiente que sube por tu garganta y te prometes a ti mismo que nunca más los dejarás acercarse a tu hijo. Cuando finalmente llegamos a mi coche, estacionado en la oscura y sin iluminar calle pública, fuera de las puertas de hierro principales de la finca, mis manos estaban completamente entumecidas, tanto por las temperaturas heladas como por el puro shock. Abrí la puerta trasera y abroché suavemente a Toby en su asiento de coche, encendiendo inmediatamente el motor y poniendo la calefacción a máxima capacidad. Se veía increíblemente pequeño y derrotado en el espejo retrovisor, aún aferrado a esa tarjeta de Navidad arrugada y brillante en su regazo como un salvavidas. Rodeé el coche hasta el lado del pasajero, tomé las costosas bolsas de regalo perfectamente envueltas, el suéter de cachemira importado, el reloj de bolsillo antiguo, y caminé hacia la parte trasera del coche. No los coloqué en el maletero, los lancé violentamente. El sonido del pesado maletero al cerrarse resonó fuertemente por la carretera vacía y cubierta de nieve, sonando como un disparo en la tranquila noche. Me senté en el asiento del conductor, el cuero helado contra mi espalda, y simplemente me quedé allí por un largo minuto. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi sangre hervía, zumbando en mis oídos. Miré mi teléfono, apoyado en el portavasos. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje de texto frenético, ninguna disculpa repentina de mi madre al darse cuenta de que había cometido un error terrible e imperdonable. Ningún mensaje de mi padre preguntando dónde estaban su hijo mayor y su único nieto. El silencio absoluto y ensordecedor de mi teléfono fue la respuesta final y definitiva que necesitaba de ellos. La pesada y asfixiante cadena que me había atado a ellos durante 32 años finalmente se rompió. Por primera vez en toda mi vida, no sentí la patética urgencia de esforzarme más. No sentí la aplastante culpa de no ser lo suficientemente rico, o lo suficientemente exitoso, o lo suficientemente complaciente. Ya no me importaba su aprobación, solo sentí una claridad cristalina y liberadora. Puse el coche en marcha, las ruedas patinaron ligeramente sobre el hielo resbaladizo antes de finalmente agarrar tracción en el asfalto. Vamos a casa, Toby, dije, forzando una sonrisa cálida y tranquilizadora en el espejo retrovisor. Vamos a pedir la pizza más grande y con más queso de la ciudad, construiremos una enorme fortaleza de mantas en la sala de estar, veremos tus películas favoritas y tendremos nuestra propia Navidad, solo nosotros. Toby se secó la nariz que le goteaba con la parte posterior de la manga y asintió levemente, con un poco de duda, las lágrimas finalmente deteniéndose. Estábamos exactamente a 10 minutos por la oscura y sinuosa carretera. Las luces brillantes de la enorme finca completamente fuera de la vista cuando la pantalla Bluetooth de mi salpicadero se iluminó de repente. El timbre cortó la tranquila cabina como una ensordecedora alarma de incendio. Miré la pantalla, decía abuela Agatha. Mi estómago se encogió al instante. Una parte de mí, la parte herida y exhausta, quería ignorarlo. Quería seguir conduciendo en la noche, desconectar mi número de teléfono a la mañana siguiente, solicitar la custodia emocional total de mi propia paz mental y nunca volver a mirar a esa familia. Pero la abuela Agatha no era como el resto de ellos. Era la matriarca. Era la mujer que había construido la fortuna familiar junto a su difunto esposo, a base de pura garra, brillantes inversiones inmobiliarias comerciales y una negativa a tolerar tonterías de cualquiera. Era astuta, completamente inmune a la manipulación emocional de mi madre y feroz, implacablemente justa. Fue ella quien me enseñó a pescar en el lago durante las vacaciones de verano. La que discretamente me deslizó un cheque para el alquiler de mi primer mes cuando me mudé para empezar mi trabajo en el almacén, mirándome directamente a los ojos y diciéndome, nunca dependas de un hombre que no apuesta por ti, Félix, incluso si ese hombre es tu propio padre. No podía ignorarla. Sería una traición a la única persona de esa línea de sangre que alguna vez me había tratado como un ser humano. Me detuve en el arcén nevado de la oscura carretera. Puse las luces de emergencia y toqué el botón de responder en el volante. Hola, dije, mi voz tensa y cautelosa. Félix. La voz de la abuela Agatha era nítida, autoritaria y completamente desprovista de la calidez habitual de las fiestas.
Era el tono exacto que usaba al revisar malos contratos comerciales o al despedir contratistas incompetentes. ¿Dónde diablos estás? La cena se sirve en exactamente 15 minutos y Clara acaba de entrar por la puerta principal buscándote. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el frío volante. La profunda injusticia de todo aquello se hinchó en mi pecho, amenazando con ahogarme. Nos fuimos, abuela. Hubo una pesada pausa en la línea. ¿Se fueron? ¿Qué quieres decir con que se fueron? Ni siquiera han llegado. Si llegamos, dije. Los años de amargura reprimida finalmente se filtraron en mi voz. Estábamos en el porche principal hace 10 minutos. Mamá abrió la puerta. Nos miró directamente, nos dijo que había un límite de aforo estricto y nos dijo que nos fuéramos a casa. Dijo que no estábamos en la lista y que no había sitio. Le cerró la puerta en la cara a mi hijo. Así que, estamos volviendo a la ciudad. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo, tan intensamente pesado, que honestamente pensé que la llamada se había caído. Pude escuchar débilmente a la banda de jazz tocando de fondo en su extremo. Y pude escuchar la voz de Clara preguntando, «Ágata, ¿qué pasa? ¿Dónde está Félix?» Luego habló la abuela Ágata. Su voz no subió de volumen, pero la autoridad absolutamente aterradora que irradiaban sus palabras hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. «Da la vuelta al coche», ordenó. «Ahora mismo». «Abuela, por favor. No quiero montar una escena delante de tus invitados». Félix, me interrumpió, sus palabras cortando mi vacilación como un bisturí quirúrgico. «Eres mi nieto mayor. Esta es mi casa. Da la vuelta a ese vehículo en este instante, o te juro por Dios Todopoderoso que saldré a la nieve y te arrastraré hasta aquí yo misma. Trae a mi bisnieto de vuelta a esta cabaña». La línea se cortó con un chasquido agudo. Me quedé sentado allí, las luces de emergencia parpadeando rítmicamente, proyectando sombras naranjas intermitentes en los imponentes bancos de nieve fuera de la ventana. Mi teléfono vibró inmediatamente. Era un mensaje de texto de Clara. «Lo que te haya dicho, hazlo. Estoy en el vestíbulo ahora mismo. Ágata parece furiosa y tu madre parece aterrorizada. Vuelve». Miré a Toby en el espejo. Me estaba observando atentamente. «Cambio de planes, campeón», dije, mi corazón comenzando a latir con un nuevo y extraño ritmo. «Vamos a volver». Di un giro en U brusco con el coche, los neumáticos crujieron fuertemente contra el asfalto, levantando nieve. El viaje de regreso se sintió completamente diferente. La aplastante sensación de pavor y tristeza había desaparecido por completo. Fueron reemplazadas por una extraña, fría y altamente concentrada adrenalina. Cuando volví a pasar por las enormes puertas de hierro forjado de la finca junto al lago, no aparqué en la calle. Conduje más allá del aparcamiento adicional y me dirigí directamente al camino de entrada circular Vid, cerca de la entrada principal, el área estrictamente reservada para la familia e invitados de alto perfil. Y fue entonces cuando lo vi, la prueba definitiva e innegable de la crueldad calculada de mi madre. Justo al lado del brillante porche alquilado de Preston, directamente bajo las luces de seguridad encendidas, había 4 plazas de aparcamiento completamente vacías. No había límite de aforo. No había restricciones del jefe de bomberos. Solo había plazas de aparcamiento esperando a gente que importaba. Y para mis padres, yo no era uno de ellos. Metí mi fiable sedán de 4 puertas justo en el centro del aparcamiento, ocupando todo el espacio posible, apagué el motor y desabroché a Toby. «Muy bien, campeón», dije, agarrando su mano y sintiendo un feroz fuego protector encenderse en mi pecho. «Vamos a entregar esa hermosa tarjeta». La escena que nos esperaba en el porche era completamente diferente esta vez. Las pesadas puertas de madera a medida estaban completamente abiertas, derramando una luz brillante, dorada y acogedora sobre los escalones de piedra cubiertos de nieve. De pie, justo en el centro absoluto de la entrada, envuelta en un grueso y lujoso chal de lana gris oscuro, estaba la abuela Ágata. Clara estaba justo a su lado, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, sus ojos encendidos con una ira feroz y silenciosa que me hizo saber que estaba completamente lista para la guerra. Mientras Toby y yo subíamos los escalones de piedra, con el viento helado azotándonos las piernas, miré a la abuela Ágata.
No parecía enojada. No parecía nerviosa. Parecía formidable. Parecía exactamente un general de 5 estrellas inspeccionando un campo de batalla justo antes de dar la orden de atacar. Ella se adelantó, ignorando por completo la temperatura helada, y se arrodilló graciosamente a la altura de los ojos de Toby. No lo trató como una cosa frágil y rota, lo trató con absoluto respeto y una profunda calidez. Lo siento mucho, mucho, por no haber estado en la puerta para saludarte la primera vez, mi valiente niño, dijo, su voz rica, firme y lo suficientemente fuerte como para resonar en el vestíbulo. Estaba ocupada en la cocina coordinando a los encargados del catering. Pero quiero que sepas que estoy increíblemente feliz de que estés aquí. El rostro de Toby se iluminó al instante, las sombras del rechazo anterior se desvanecieron. Sostuvo el papel de construcción rojo arrugado. Te hice una tarjeta, abuela Agatha, pero pensé que quizás no era lo suficientemente buena. Agatha tomó la tarjeta suavemente, su expresión severa suavizándose en amor puro e inalterado. Trazó la purpurina verde desordenada con su pulgar. Toby, es el mejor regalo que recibiré esta noche. Lo apreciaré. Gracias. Se puso de pie, sus articulaciones crujiendo ligeramente en el aire frío, y me miró directamente. La suavidad se desvaneció al instante, reemplazada por un acero frío y endurecido. Entra, Félix, dijo, su voz bajando una octava. Tenemos asuntos familiares que atender. Tomé la mano de mi esposa, sintiendo la presión sólida, arraigada y tranquilizadora de los dedos de Clara entrelazándose con los míos, y entramos en la cabaña. El gran salón de la finca era magnífico, diseñado para impresionar. Contaba con techos abovedados masivos con vigas de madera expuestas, una imponente chimenea de piedra de suelo a techo crepitando con leña de abedul y un árbol de Navidad de 6 metros goteando con adornos de cristal importados. Había unos 50 invitados mezclándose, sosteniendo copas de champán caras, vistiendo trajes de diseñador hechos a medida y vestidos de alta gama. El aire olía a carnes asadas, agujas de pino y perfume caro. Pero, mientras la abuela Agatha caminaba lentamente hacia el centro de la sala, sosteniendo la mano izquierda de Toby, conmigo y Clara flanqueándola, toda la energía de la sala cambió violentamente. La banda de jazz, notando la dramática entrada de la matriarca y la mirada sombría en su rostro, fue bajando lentamente su música. El bajo zumbido de la conversación de los ricos se redujo a un susurro nervioso y luego a un silencio absoluto. Cada ojo en la sala se volvió para mirarnos. Y allí estaban, de pie cerca de la enorme chimenea, presidiendo, la familia perfecta y fraudulenta. Mi madre, Beatriz, sostenía una delicada copa de martini, charlando animadamente y riendo con el señor Vance, el influyente inversor inmobiliario al que intentaban desesperadamente impresionar para la aplicación inexistente de Preston. Mi padre, Winston, estaba a su lado, riendo demasiado fuerte por algo que Preston estaba diciendo. Preston estaba apoyado casualmente en la repisa de piedra, luciendo increíblemente engreído y engreído en su smoking alquilado, cuando Beatriz finalmente notó el silencio y se volvió para verme de pie junto a la matriarca de la familia. La sonrisa falsa literalmente se le cayó de la cara. Su agarre en la copa de martini se apretó tan severamente que realmente pensé que el delgado cristal se rompería en su mano y sangraría por todas partes. Se puso completamente pálida como un fantasma, sus ojos se movieron frenéticamente de mí a Clara y finalmente se posaron en la abuela Agatha. Un pánico puro e inalterado inundó sus facciones. Winston dejó de reír a mitad de la frase, su mandíbula ligeramente caída al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Preston simplemente se enderezó, la arrogancia se evaporó instantáneamente en un tic nervioso y confuso. La abuela Agatha no gritó. No necesitaba levantar la voz para dominar la sala. El verdadero poder no grita pidiendo atención, simplemente susurra y exige que el mundo se calle para escuchar. Caminó directamente hacia la chimenea, la multitud de invitados adinerados abriéndose instintivamente para ella como el mar rojo. Todos, dijo Agatha, su voz resonando nítidamente en los techos abovedados, ¿podría tener su completa atención, por favor? El silencio era absolutamente sofocante. Literalmente se podía oír la savia estallando en la chimenea. Se podía oír el hielo moverse en las copas de la gente. Beatriz, dijo Agatha, dirigiendo su mirada penetrante por completo a mi madre.
Su tono era aterradoramente conversacional, lo que de alguna manera lo hacía mucho más intimidante que si hubiera estado gritando. ¿Podrías dar un paso al frente, por favor? Mi madre tragó saliva con dificultad, su garganta subiendo y bajando. Miró al señor Vance, ofreciéndole una sonrisa débil, temblorosa y de disculpa antes de dar 2 pasos vacilantes hacia el centro de la alfombra persa. Sus caros tacones repiquetearon nerviosamente contra el suelo de madera. Sí, Agatha. Es hora de servir la cena. Tengo una pregunta muy simple para ti, dijo Agatha, sus ojos fijos en mi madre como un depredador rastreando a un animal herido. ¿Quién exactamente te dijo que había un límite de aforo para mi casa esta noche? El colectivo y sutil jadeo de los invitados circundantes fue audible. La gente intercambió miradas incómodas y confusas. Los ojos de mi madre se abrieron con puro horror sin máscara. Tartamudeó, mirando a su alrededor frenéticamente en busca de una ruta de escape, de alguien que la salvara del centro de atención que generalmente anhelaba. Miró desesperadamente a Winston. Pero mi padre, fiel a su naturaleza cobarde, de repente encontró el intrincado patrón de las tablas del suelo increíblemente interesante y se negó a establecer contacto visual. Asumí, balbuceó Beatriz, su voz temblando incontrolablemente, su rostro enrojeciendo de un rojo intenso y avergonzado. Con los encargados del catering y la estricta organización de asientos, solo quería que todo fuera absolutamente perfecto para tus invitados. Pensé que estábamos a máxima capacidad. Fue una decisión logística. ¿Asumiste? Repitió Agatha, la única palabra goteando con desdén tóxico. ¿O mentiste? No mentí, protestó Beatriz, su voz elevándose a un pánico agudo, deslizándose instantáneamente en su papel favorito y bien ensayado, la víctima incomprendida. Fue solo un malentendido, Agatha. Estaba tratando de gestionar la logística de un evento masivo. ¿Sabes lo estresante que puede ser organizar? Solo estaba tratando de proteger el flujo de la velada. Un malentendido, musitó Agatha, asintiendo lentamente, metódicamente, como si estuviera considerando seriamente la patética excusa. En ese mismo momento, las pesadas puertas de caoba de la biblioteca privada de la finca se abrieron y Marcus salió. Marcus era el jefe de seguridad de la finca, un hombre grande, silencioso, exmilitar que había trabajado lealmente para mi abuela durante 15 años. No dijo una sola palabra. Simplemente caminó directamente hacia Agatha, con el rostro completamente estoico, y le entregó un elegante iPad negro. Agatha tomó la tableta, sus ojos nunca abandonando el rostro aterrorizado y pálido de mi madre. Es muy extraño, Beatriz, dijo Agatha suavemente. La tensión en el gran salón se volvió tan intensa que se sentía como un peso físico presionando mi pecho. Porque mientras Félix y mi bisnieto eran obligados a marcharse bajo el frío helado, le pedí a Marcus que recuperara las imágenes en vivo de las cámaras de seguridad del porche delantero. Mi madre dejó de respirar por completo. Parecía que iba a desmayarse. Preston dio un paso hacia atrás, chocando torpemente con la chimenea de piedra, su bebida derramándose ligeramente en su mano. Agatha tocó la pantalla. No solo la reprodujo en silencio para ella misma, sostuvo el iPad directamente en el soporte del micrófono que la banda de jazz había estado usando para los anuncios. El sonido del viento helado y aullante llenó el gran salón, sonando a través de los altavoces de alta gama, y luego siguió la voz de mi madre, amplificada y nítida, cruel, fría y completamente desprovista de una pizca de amor. Lo siento, Félix. Límite de aforo estricto. No recibimos tu confirmación a tiempo. Vete a casa, Félix. No hay sitio para ti aquí. El audio se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor, pesado con el juicio de cada persona en esa sala. Miré a mi madre, viendo cómo toda su fachada social se desmoronaba en cuestión de segundos. Pensé que lo peor de la tormenta era el rechazo en el porche. Estaba increíblemente equivocado. La tormenta ni siquiera había comenzado realmente. El silencio que cubrió el gran salón después de que terminó de sonar ese clip de audio fue absoluto, pesado y aterrador. Era el tipo exacto de quietud asfixiante y vibrante que sigue inmediatamente a un accidente automovilístico catastrófico masivo, justo en esa fracción de segundo antes de que comiencen los gritos. Cada uno de los invitados en esa enorme sala, 50 de las personas más influyentes, ricas y conectadas de toda nuestra ciudad, se quedó completamente paralizado, mirando directamente a mi madre.
Literalmente se podía oír la savia estallando y siseando en la chimenea. Se podía oír el hielo derritiéndose y moviéndose en las copas de cristal que la gente sostenía. Beatriz parecía como si el pulido suelo de madera se hubiera desvanecido violentamente bajo sus caros tacones de diseñador. La máscara social de décadas que usaba para ocultar su naturaleza viciosa y egoísta, cuidadosamente construida y meticulosamente mantenida, acababa de ser arrancada por completo de su rostro y arrojada directamente al fuego para que todos la vieran. Abrió la boca para hablar, para ofrecer algún tipo de defensa ensayada, para cambiar la narrativa como siempre hacía, pero absolutamente ningún sonido salió. Miró desesperadamente al señor Vance, el increíblemente rico inversor inmobiliario comercial al que había estado tratando de seducir e impresionar momentos antes. El señor Vance la miraba con una expresión de puro y absoluto disgusto. No dijo una sola palabra. Simplemente extendió la mano, tomó firmemente a su esposa por el codo y físicamente dio 3 grandes pasos hacia atrás, alejándose de mi madre. Fue un movimiento sutil, pero en ese círculo social específico, fue una declaración masiva y ensordecedora. Estaba creando un límite de asociación muy claro y muy público. No quería tener nada que ver con ella. Me paré junto a la abuela Ágata, apretando la mano de Clara tan fuerte que estaba seguro de que mis nudillos se estaban poniendo blancos. Miré a la mujer que me había dado a luz, la mujer que acababa de dejar a mi hijo tiritando en la nieve helada, y me di cuenta de algo profundo, no sentía ni una pizca de lástima por ella. Ni una gota. La abuela Ágata entregó tranquilamente el iPad negro a Marcus, el jefe de seguridad, quien lo guardó bajo su enorme brazo. No levantó la voz. No gritó ni hizo un berrinche. No necesitaba hacerlo. Su calma absoluta e inquebrantable era un arma por sí misma, y la estaba manejando con precisión quirúrgica. Límites de aforo, dijo Ágata, las palabras rodando por su lengua como veneno de acción lenta. Es absolutamente fascinante, Beatriz, como de repente, milagrosamente, te preocupaste profundamente por las regulaciones locales del jefe de bomberos en el momento exacto en que mi nieto mayor y mi bisnieto llegaron a mi puerta principal. También es bastante fascinante, considerando que yo personalmente hice el cheque a la empresa de catering por 75 platos premium, y actualmente tenemos exactamente 50 invitados esta noche. Por favor, explícame las cuentas. Mi padre, Winston, finalmente decidió hablar, aunque su voz estaba completamente desprovista de la falsa bravuconería y arrogancia que usualmente mostraba con sus amigos del club de campo. Ágata, por favor, suplicó, levantando la mano para secarse una gruesa gota de sudor nervioso de su entrada de cabello. No hagamos esto ahora. No hagamos esto delante de todos. Por el amor de Dios, somos una familia. Podemos ir a la biblioteca y discutir este desafortunado malentendido en privado. Beatriz está bajo una tremenda cantidad de estrés con los preparativos de las fiestas. No insultes mi inteligencia, Winston, espetó Ágata, sus ojos fijos en él y silenciándolo al instante, paralizándolo en su lugar. Y nunca te atrevas a usar la palabra, familia, para protegerte de las consecuencias de tu propio comportamiento vil e indefendible. Arrojaste a tu propia carne y sangre a una tormenta de nieve para proteger una frágil ilusión. Ágata desvió su mirada penetrante de mis padres desmoronándose y se centró por completo en mi hermano menor. Preston había estado tratando de retroceder lenta y silenciosamente hacia las sombras cerca del pasillo que conducía a las suites de invitados, esperando escapar del radio de la explosión. Pero la voz aguda de Ágata lo inmovilizó exactamente donde estaba. Preston, ordenó, la autoridad en su voz resonando en las vigas de madera. Da un paso adelante, hacia la luz. Preston tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose torpemente por encima de su pajarita cara alquilada. Se arrastró hacia adelante, intentando desesperadamente mantener esa sonrisa arrogante e intocable que siempre llevaba, pero sus ojos se movían por la habitación como una rata atrapada buscando una alcantarilla. ¿Genial? Sí, abuela, ¿qué pasa? Yo no tuve nada que ver con la puerta principal, estuve aquí todo el tiempo. Dado que estás vestido tan impecablemente esta noche, y dado que eres el supuesto empresario del futuro, tengo una tarea muy especial e importante para ti, dijo Ágata, su tono suave y peligrosamente educado. Me gustaría que fueras a la biblioteca del ala oeste. Quiero que abras el vitrina de cristal con llave y que traigas el servicio de plata georgiano antiguo, el que tu difunto abuelo compró en una subasta en Londres hace 40 años.
Quiero que el té de después de la cena se sirva directamente de él esta noche. Al fin y al cabo, es Nochebuena. Debemos usar lo mejor que tenemos para honrar a nuestros invitados. Toda la sala pareció contener la respiración colectivamente. Fruncí el ceño con profunda confusión, mirando a Clara. El servicio de plata georgiano era un juego de té y café enorme, increíblemente pesado y ornamentado, valorado fácilmente en $50.000 en el mercado abierto. Era la reliquia más preciada de nuestra familia. Al crecer, yo era la única persona a la que se le permitía manejarlo. Cada Nochebuena, sin falta, mientras Preston estaba arriba jugando videojuegos o durmiendo hasta el mediodía, mi madre me entregaba el paño especial para pulir, señalaba el gabinete y me decía que me hiciera útil. Conocía cada intrincado surco, cada asa de plata, cada marca distintiva de ese juego. A Preston se le prohibía estrictamente, explícitamente, tocarlo porque era descuidado, torpe y carecía por completo de respeto por la historia. Preston se quedó completamente paralizado. El color restante se drenó por completo de su rostro, dejándolo con un tono enfermizo y pálido verdoso. Parpadeó rápidamente, sus manos temblaban tan mal que tuvo que colocar rápidamente su vaso de cristal de whisky escocés en una mesita cercana antes de que se le cayera y se rompiera en el suelo. El juego de plata, balbuceó Preston, su voz quebrándose horriblemente como la de un adolescente nervioso. Abuela, realmente no creo que necesitemos eso esta noche. Los encargados del catering trajeron sus propios termos aislantes. Es una gran molestia sacarlo. El vitrina de cristal es pesado y la llave es difícil. Lo quiero, afirmó Agatha, su voz dejando absolutamente cero espacio para el debate o la negociación. Ve a buscarlo, Preston, ahora mismo. Preston miró desesperadamente a mi padre. Miró a mi madre. La comunicación silenciosa y frenética que pasaba entre los tres era obvia para todos en la sala. Era la mirada de culpa absoluta e innegable. No está allí. Finalmente murmuró Preston, mirando fijamente sus caros zapatos de cuero. ¿No está allí?, preguntó Agatha, fingiendo una sorpresa inocente y con los ojos muy abiertos. ¿Y dónde exactamente podría ir una colección de plata georgiana antigua de 22 kilos y $50.000 dentro de una finca segura y vigilada? Mi padre interrumpió rápidamente, interponiéndose delante de Preston, su voz demasiado alta y completamente antinatural. Lo envié, Agatha. Lo envié la semana pasada para una limpieza profesional como sorpresa para ti. Beatriz y yo queríamos que brillara absolutamente para la fiesta de Año Nuevo. Actualmente está en un restaurador especializado de alta gama en la ciudad. Prometieron tenerlo de vuelta la próxima semana. Observé a mis padres entrelazar fuertemente los brazos, formando un frente unido de absoluta decepción. Estaban mintiendo descaradamente. Podía oler la desesperación en ellos. Limpieza profesional, repitió Agatha lentamente, saboreando la mentira en su lengua. Metió la mano profundamente en el bolsillo de su grueso chal de lana gris oscuro. Esta vez no sacó un teléfono, sacó un pequeño trozo doblado de papel carbón de color rosa brillante. Lo sostuvo delicadamente entre su dedo índice y medio, mostrándolo a toda la sala. Caminó lenta y deliberadamente hacia mi padre y golpeó el trozo de papel rosa contra la mesa de comedor de roble pulido, justo al lado de él. El golpe del papel sonó increíblemente fuerte en la sala silenciosa. Dime, Winston, dijo Agatha, su voz bajando a un registro letal y silencioso que prometía una destrucción absoluta. ¿Desde cuándo Fast Cash Pawn & Loan en la Cuarta Calle califica como un restaurador de antigüedades profesional de alta gama? Mi padre retrocedió físicamente, saltando un pie hacia atrás como si el trozo de papel rosa lo hubiera quemado literalmente. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca con ambas manos, sus ojos bien abiertos de terror. Preston soltó un quejido patético y agudo, y dio otro paso hacia el pasillo. Hice que Marcus hiciera un inventario completo y exhaustivo de la finca ayer por la mañana, explicó Agatha a la sala muerta y silenciosa, sin apartar la vista de mi padre. Cuando encontró el vitrina completamente vacío, no llamamos a la policía de inmediato. Fuimos a la sala de seguridad. Revisamos las cámaras exteriores del último mes, y vimos exactamente quién sacó 2 pesadas bolsas de lona que tintineaban por la puerta de servicio trasera a las 2 de la madrugada el pasado martes.
Agatha se giró bruscamente y señaló con un solo dedo acusatorio directamente a mi tío Gregory, quien en ese momento intentaba muy diligentemente mezclarse con las pesadas cortinas de terciopelo cerca de la entrada de la cocina. Gregory era el hermano menor de mi padre, un hombre que siempre hacía el papel de pacificador neutral y amigable en las reuniones familiares, el tipo que siempre pedía prestado $500 de mi salario porque supuestamente estaba entre trabajos y esperando una gran oportunidad. Gregory, ladró Agatha, haciendo que el hombre saltara de su piel. ¿Realmente pensaste honestamente que las cámaras infrarrojas no captaron la matrícula de tu camioneta oxidada estacionada junto a la puerta de servicio? ¿Realmente pensaste que no me enteraría de que llevaste a este chico inútil y consentido a una casa de empeño turbia en medio de la noche para vender el legado de mi difunto esposo por dinero rápido e irrastreable? Mi tío Gregory levantó las manos en defensa, su rostro enrojeciendo de un carmesí profundo y avergonzado. Inmediatamente echó a su propio sobrino bajo el autobús para salvarse. Agatha, escúchame. Juro que Preston me dijo que era su herencia. Dijo que se la habías dado antes de tiempo para ayudar a financiar su nuevo negocio inmobiliario comercial. Solo le estaba llevando porque su coche estaba en el taller. Me dio $500 para la gasolina. Juro que no sabía que lo estaba robando. La absoluta traición en la sala era palpable, tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre se giró y miró a su propio hermano con puro odio. Los invitados adinerados ahora susurraban abiertamente, negando con la cabeza, mirando a mi familia no como iguales, no como compañeros de sociedad, sino como absolutos criminales comunes. $50.000 en invaluables reliquias familiares históricas, anunció Agatha a la sala, golpeando el recibo rosa del empeño en la mesa, empeñadas por exactamente $4.000. $1.000 para cubrir lo que Preston debía por otra masiva deuda de apuestas deportivas. Otro patético y fallido plan de inversión para impresionar a personas a las que en realidad no les importas. La revelación me golpeó justo en el centro del pecho, robándome el aliento. Las piezas dispersas y confusas del rompecabezas se encajaron agresivamente y perfectamente en mi mente. Nunca se trató de límites de aforo. Nunca se trató del señor Vance y los inversores de Nueva York. Nunca se trató de mis trajes de segunda mano o de mi trabajo en logística de almacén. No me encerraron porque les avergonzaba, dije, mi voz resonando claramente, cortando los susurros en la sala silenciosa. Mi madre giró la cabeza hacia mí, sus ojos abiertos con renovado terror al darse cuenta de que lo había descubierto. Siempre pulo la plata, continué, soltando la mano de Clara y dando 3 pasos hacia adelante para enfrentarme directamente a mis padres. Cada Nochebuena, sin falta, durante 15 años seguidos, soy yo quien abre ese gabinete. Soy yo quien verifica el inventario. Si hubiera entrado en esta casa esta noche, habría notado inmediatamente que no estaba. Habría hecho preguntas. Habría arruinado su patético encubrimiento. Miré a mi madre, sintiendo un nivel de disgusto tan profundo, tan abismal, que en realidad me revolvió el estómago. Miré a la mujer que se suponía que debía protegerme. Rechazaste a tu propio hijo y a tu propio nieto bajo el frío helado, dije, mi voz temblaba de justa ira. Le rompiste el corazón a un niño de 6 años. Nos dejaste afuera en una tormenta de nieve solo para proteger a un ladrón. Pensé que la revelación de la casa de empeño sería el final de todo. Pensé que la humillación era completa. Estaba increíblemente equivocado. El verdadero giro acababa de entrar por la puerta principal. El gran salón del Lakeside Lodge ya no parecía una fiesta navideña. Se sentía exactamente como un tribunal de alto riesgo donde el jurado acababa de escuchar las pruebas condenatorias y había emitido un veredicto de culpabilidad unánime e implacable. El aire era denso con un disgusto absoluto e innegable. El señor Vance, el inversor por cuya impresión mis padres habían sacrificado tan voluntariamente la felicidad de mi hijo, dejó lentamente su copa de champán medio vacía sobre una mesita auxiliar. No se despidió. Miró directamente a mi padre, negó con la cabeza con puro e inalterado desprecio, y caminó tranquilamente hacia el guardarropa para recoger sus pertenencias. Su partida silenciosa fue un colapso masivo y visible de toda la posición social de mi familia. Las fichas de dominó caían, y caían rápido. Al ver su mundo cuidadosamente curado y meticulosamente mantenido completamente incinerado ante sus ojos, mi madre perdió por completo la cabeza.
La fachada pulcra y elegante de matriarca se desvaneció en un instante, reemplazada por la de un animal desesperado, acorralado y rabioso, luchando por sobrevivir. «No importa», gritó de repente Beatriz, su voz estridente, áspera y completamente desquiciada, resonando horriblemente en los techos abovedados de madera. Apuntó con un dedo tembloroso y manicurado directamente hacia mí, su rostro retorcido por la furia absoluta. «Nada de esto importa. Puedes quedarte ahí y juzgarnos todo lo que quieras, Félix, pero esto es un asunto familiar. Preston no robó nada, simplemente tomó un pequeño adelanto de lo que de todos modos es legítimamente suyo. Él es un empresario, necesitaba liquidez». Se giró agresivamente hacia la abuela Agatha, su rostro una horrible mezcla de rabia y puro pánico cegador. «No puedes hacernos esto, Agatha. Estás vieja y confundida. Estás avergonzando a esta familia delante de nuestros amigos por unas tazas de té viejas y polvorientas. Cuando fallezcas, toda esta propiedad, los fondos fiduciarios, la cartera inmobiliaria comercial, todo irá a Winston y a mí, y luego a Preston. Preston es el único que sabe manejar la riqueza y multiplicarla. Félix es solo un trabajador de almacén de nivel medio. Él no pertenece a este mundo, nunca lo ha hecho, es de mentalidad pequeña». Mi madre se quedó allí, con el pecho agitado, creyendo plena y genuinamente que su derecho tóxico, su absoluta ilusión, era una defensa legal y moral válida para el hurto mayor y la crueldad infantil. Creía que la promesa de dinero futuro, la herencia de sangre, la hacía completamente intocable. La abuela Agatha no se inmutó. No le gritó de vuelta. Simplemente miró a mi madre con un nivel de profunda y triste lástima que, honestamente, era mucho peor, mucho más devastador que cualquier ira que pudiera haber. «Tienes toda la razón en exactamente una cosa, Beatriz», dijo Agatha, su voz bajando a una calma mortal y escalofriante. «Estoy vieja. Estoy en el ocaso de mi vida. Y precisamente porque estoy vieja, me di cuenta hace varios meses de que necesitaba tomar medidas drásticas para asegurar el futuro del legado de mi esposo, antes de que cayera en manos de un grave adicto al juego y de una mujer cuyo corazón es tan hueco y vacío como un tambor». Agatha se giró ligeramente, sin mirar a la puerta, y simplemente asintió a Marcus. Marcus, el enorme guardia de seguridad, levantó inmediatamente una mano y gesticuló hacia las pesadas puertas de roble del vestíbulo. De las oscuras sombras de la entrada, un hombre dio un paso hacia la luz dorada del gran salón. Tenía unos 50 y tantos años, vestía un traje gris conservador, impecablemente cortado y elegante, y llevaba un maletín de cuero grueso y pesado. Lo reconocí al instante, y mi corazón dio un vuelco. Era el señor Harrington, el socio gerente principal del bufete de abogados corporativos más implacable, caro y prestigioso de todo el estado. Había sido el abogado personal de mi abuelo, su confidente más cercano, y había gestionado el vasto imperio inmobiliario y financiero de Agatha durante más de 20 años. Era un hombre que solo aparecía cuando millones de dólares se movían en el tablero. El señor Harrington caminó directa y deliberadamente hacia el centro de la sala, parándose justo al lado de Agatha. No miró a mis padres. No reconoció su existencia. Colocó su pesado maletín de cuero sobre la pulida mesa de comedor, abrió los cierres de latón con un fuerte clic y sacó una gruesa pila de documentos legales estampados con sellos notariales azules, pesados e innegables. «Buenas noches a todos», dijo el señor Harrington, su voz llevando el peso seco, innegable y aplastante de la ley. «Para aquellos en la sala que no me conocen, mi nombre es Arthur Harrington. Soy el asesor legal principal de la finca de Agatha y represento sus exclusivos intereses financieros». El rostro de mi padre adquirió el color exacto de la ceniza gris mojada. Parecía que iba a vomitar. «Arthur, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí en Nochebuena? Esta es una cena familiar privada. Estoy aquí para ejecutar una declaración pública formal con respecto a la propiedad legal de esta propiedad específica y los fideicomisos financieros asociados», afirmó el señor Harrington, ajustándose casualmente sus caros lentes en el puente de la nariz. Finalmente miró directamente a mis padres. «Beatriz, Winston, han operado durante décadas bajo la suposición de que son los beneficiarios principales de esta finca. Han pedido prestado contra esa suposición. Han vivido imprudentemente bajo esa suposición. Estoy aquí para informarles que esa suposición es completa, legal y permanentemente incorrecta.
Mi madre soltó un jadeo ahogado y sin aliento, agarrándose la garganta. Preston finalmente encontró su voz, dando un paso adelante agresivamente, con los puños apretados a los lados. No puedes cambiar el testamento. Mi padre es el heredero principal. No puedes simplemente borrarnos de la fortuna familiar por un estúpido malentendido en una casa de empeño. Te demandaremos. Esto lo tendremos en los tribunales de sucesiones durante una década. No cambié mi testamento, Preston, dijo Agatha, dando un paso adelante, sus ojos ardiendo con una furia justa y aterradora. Lo evité por completo. Un testamento solo importa cuando estoy muerta. Prefiero ver la justicia absoluta servida mientras aún respiro para presenciarla. El señor Harrington levantó el documento legal superior, aclarando su garganta ruidosamente. Exactamente hace un mes, después de una revisión contable forense exhaustiva de la mala gestión financiera de la familia y de descubrir los repetidos intentos no autorizados de Winston de desviar fondos del fideicomiso principal para cubrir las fraudulentas empresas comerciales de Preston, mi cliente autorizó una reestructuración completa e irrevocable de todos sus activos. El señor Harrington se giró lentamente y me miró directamente. Yo estaba allí, aún sosteniendo la mano de Toby, completamente desconcertado, mi mente acelerada tratando de ponerse al día con lo que estaba sucediendo. Con efecto, hace 30 días, la escritura de la cabaña Lakeside Lodge, las 400 acres circundantes de propiedad, las cuentas de inversión líquidas y el interés de control en la cartera de bienes raíces comerciales fueron oficialmente colocadas en un fideicomiso irrevocable de nueva creación, anunció el señor Harrington, sus palabras sonando como pesadas campanas de iglesia que anuncian el final de una era. El único ejecutivo, el beneficiario principal absoluto y el propietario legal de ese fideicomiso es Félix. Toda la sala dio vueltas salvajemente. De hecho, tuve que bloquear mis rodillas para no tropezar hacia atrás. Clara jadeó en voz alta, su mano voló para cubrirse la boca, sus ojos abiertos de asombro. «No», chilló Beatriz, abalanzándose un paso hacia adelante antes de que Marcus, el guardia de seguridad, se interpusiera sin esfuerzo en su camino, cruzando sus enormes brazos y mirándola fijamente. «No, eso es ilegal. Eso es absolutamente imposible. Él es solo Félix. Él no sabe cómo administrar una propiedad multimillonaria. Ni siquiera puede permitirse un coche de lujo. Nos están robando nuestra herencia. Me están robando mi vida». «No es tu herencia», espetó Agatha, su voz resonando como un látigo de toro, silenciando instantáneamente a mi madre. «Es mi legado. Mi esposo y yo sangramos, sudamos y nos sacrificamos para construir esta fortuna de la nada. Absolutamente no permitiré que sea liquidada por un niño mimado y ladrón, y un padre cobarde y que le permite todo, solo para comprar coches deportivos alquilados y estatus social falso en el club de campo». Agatha se giró hacia mí, su expresión suavizándose solo por una fracción de segundo, revelando el inmenso y profundo orgullo que había mantenido oculto durante años. «Félix ha trabajado por cada cosa que posee. Pagó su propia educación mientras trabajaba en turnos de noche. Compró su propia casa. Provee para su esposa y cría a un hijo con absoluta integridad, bondad y fuerza. Él es la única persona en toda esta línea de sangre que posee la brújula moral y la ética de trabajo necesarias para llevar el nombre de la familia al futuro». El señor Harrington sacó un documento legal más pequeño y pesado de la pila y se acercó a mí. Me lo entregó directamente. Lo tomé, mis manos temblaban ligeramente. Era la escritura de propiedad registrada y completamente notariada. Mi nombre legal completo estaba impreso clara e innegablemente en la parte superior con tinta negra en negrita. «Félix», dijo la abuela Agatha suavemente, acercándose y colocando su mano cálida y arrugada sobre la mía. «Esta casa es tuya. Esta tierra es tuya. Eres el propietario legal de todo lo que pisas en este momento». La absoluta gravedad de la situación golpeó a mis padres como un tren de carga desbocado. Mi padre finalmente entendió la realidad absoluta e ineludible de la trampa en la que tan arrogantemente habían caído. No solo habían encerrado a un molesto miembro de la familia al que despreciaban, habían encerrado al dueño. Habían encerrado al único propietario de la casa en la que estaban parados. «Lo que significa», continuó Agatha, girando lentamente la cabeza para mirar a mis padres y a mi hermano, sus ojos completamente desprovistos de misericordia, fríos como la noche de invierno, que actualmente están invadiendo la casa de mi nieto.
Y basándome exactamente en cómo lo trataron en su propio porche esta noche, basándome en las lágrimas que le causaron a mi bisnieto, creo que Félix tiene una decisión que tomar. Cada ojo en la sala se volvió hacia mí. Me quedé allí, sosteniendo el pesado documento legal que cambió toda mi vida en una mano y la pequeña y confiada mano de mi hijo en la otra. Miré a la mujer increíble y fuerte que estaba a mi lado, que había luchado en secreto por mi futuro cuando pensé que estaba completamente solo. Y luego miré a las 3 personas patéticas, crueles y tóxicas acurrucadas cerca de la chimenea. Durante 32 años, me habían hecho sentir pequeño. Me habían hecho sentir indigno de amor, indigno de un asiento en la mesa. Habían exigido respeto sin haberlo ganado ni una sola vez. Miré a mi madre, cuya cara ahora estaba manchada de rímel caro, formando feas y dentadas rayas negras. Miré a Preston, quien temblaba físicamente, dándose cuenta de que su cuenta bancaria mágica e interminable acababa de cerrarse para siempre. Ya no sentía ira, solo sentía una profunda, liberadora y absoluta indiferencia hacia ellos. Eran extraños. Mamá, dije, mi voz increíblemente firme, resonando claramente por todo el gran salón, llegando a cada rincón de la sala. Hoy temprano, me miraste a los ojos. Miraste a tu nieto que lloraba, y me dijiste que no había sitio para mí aquí. Me dijiste que me fuera a casa. Di un paso deliberado hacia adelante, la escritura legal pesada y sólida en mi mano. Tenías razón, dije, mi voz bajando a un tono duro e implacable que finalizó el fin de nuestra relación. Este es mi hogar, y no hay absolutamente ningún sitio para ti aquí. No grité. No lancé cosas, ni maldije, ni perdí los estribos. No necesitaba hacerlo. La autoridad suprema y absoluta de simplemente poseer el suelo en el que estaban de pie. El poder legal innegable que ahora tenía en mi mano era mucho más devastador que cualquier discusión a gritos o arrebato emocional. Miré directamente a mi padre, quien estaba completamente destrozado, mirando fijamente las tablas del suelo, negándose absolutamente a mirarme a los ojos. Winston, dije, mi voz monótona, negándome intencionalmente a llamarlo papá. Tienes exactamente 30 minutos para ir a las suites de invitados del este. Empaca la ropa que les pertenezca legalmente a ti, Beatriz y Preston, y salgan de mi propiedad. Félix, por favor, graznó mi padre, su voz quebrándose lamentablemente. Dio un paso vacilante hacia adelante, levantando las manos en un gesto de rendición. Era la primera vez en mis 32 años de existencia que había oído a este hombre arrogante suplicar. Por favor, hijo, mira afuera. Hace un frío helado. Hay una tormenta de nieve. Todos los hoteles de la ciudad están completamente reservados para las fiestas. ¿A dónde se supone que vamos? No tenemos dónde ir esta noche. Honestamente, no me importa, respondí, mi voz tan fría e implacable como el viento que azotaba las ventanas de la cabaña. Puedes dormir en el porche alquilado de Preston por lo que a mí respecta. Puedes encontrar un motel 6 en la autopista, pero si no están fuera de esta finca en exactamente 30 minutos, haré que Marcus y el equipo de seguridad los saquen físicamente por las puertas principales y los arrojen al banco de nieve junto a la puerta principal. Y haré que el señor Harrington presente cargos formales por allanamiento de morada contra los 3. Dirigí mi mirada pesada hacia el tío Gregory, quien en ese momento intentaba desesperadamente deslizarse silenciosamente por la pared hacia la salida de la cocina, esperando pasar desapercibido en el caos. Gregory. Le llamé, deteniéndolo en seco. Eso también va para ti y tu familia. A sabiendas, ayudaste en el robo de la propiedad de mi familia. Condujiste el coche de escape. Si no te has ido en 30 minutos, el señor Harrington presentará una denuncia policial por hurto mayor a primera hora de mañana y yo personalmente entregaré las imágenes de seguridad a los detectives. El pánico absoluto que estalló entre ellos fue algo caótico y hermoso de presenciar. Los demás invitados adinerados, las personas exactas a las que mi madre había pasado toda su vida adulta intentando desesperadamente impresionar e imitar, retrocedieron activamente. Se alejaron, creando un camino amplio, claro y profundamente humillante hacia el pasillo. Nadie les ofreció un lugar donde quedarse. Nadie les ofreció una palabra de consuelo. Nadie intentó intervenir. En el brutal e implacable mundo de la alta sociedad, en el momento exacto en que pierdes tu dinero y tu estatus percibido, inmediatamente te conviertes en un fantasma.
Te conviertes en una carga. Beatriz soltó un fuerte y dramático lamento teatral, cubriéndose el rostro con las manos, intentando obtener simpatía de una multitud que ya no creía en su actuación. Mi propio hijo, mi propia carne y sangre, me está echando a la calle en Navidad. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre? No, Beatriz, dijo Clara, dando un paso adelante, hablando por primera vez. Su voz cortó el llanto falso con absoluta precisión letal. Miró a mi madre de arriba abajo con puro desdén. Tu arrendador te está desalojando por ser una carga tóxica, ladrona y abusiva. Ahora, deja de llorar. Deja de hacerte la víctima y ve a empacar tus maletas antes de que yo vaya allí y las empaque por ti. Y créeme, no doblaré nada. Los siguientes 30 minutos fueron una clase magistral de humillación absoluta. Bajo la supervisión directa, inquebrantable e intimidante de Marcus y otros 3 enormes guardias de seguridad de la finca, mis padres y mi hermano fueron llevados por el largo pasillo hacia el ala de invitados. Frenéticamente, metieron sus caras ropas de diseñador en sus maletas de cuero. No hubo absolutamente tiempo para doblar con cuidado los suéteres de cachemira. No hubo tiempo para recoger los caros artículos de tocador importados de los baños. Lanzaron zapatos encima de camisas de seda, cerrando las maletas con manos frenéticas y temblorosas. Me quedé en el gran salón con Agatha, Clara y Toby, observando cómo crepitaba el fuego masivo, sorbiendo tranquilamente un vaso de sidra espumosa. La banda de jazz había guardado discretamente sus instrumentos y se había escabullido por la puerta trasera, sintiendo la tensión extrema, pero los demás invitados se quedaron. Permanecieron, sorbiendo sus bebidas, observando el espectáculo con una fascinación mórbida e inevitable. Exactamente 28 minutos después, las pesadas puertas delanteras se abrieron de par en par a la fría y aullante noche de invierno. Winston arrastró 2 maletas enormes e increíblemente pesadas por el umbral. Tenía la cabeza gacha por la vergüenza absoluta, sus hombros caídos. Beatriz lo siguió justo detrás, todavía con su caro vestido esmeralda, tiritando violentamente mientras el viento gélido golpeaba sus brazos desnudos. Su maquillaje caro estaba completamente arruinado, su peinado perfecto desmoronándose en un desorden enmarañado. Preston fue el último, llevando una única bolsa de viaje de diseñador, mirando frenéticamente a los invitados como si esperara que alguien, cualquiera, gritara de repente que todo esto era una broma elaborada y masiva, y lo invitara de nuevo. Nadie lo hizo. Caminaron lentamente por los escalones de piedra helados, los mismos escalones que yo había bajado una hora antes, sosteniendo a mi hijo que lloraba. Se dirigieron por el camino de entrada hasta la sección de aparcamiento VIP, justo en el centro absoluto del foco de atención. Preston hizo clic agresivamente en el botón de desbloqueo de su Porsche 911 alquilado. Desesperadamente, cómicamente, intentaron meter 3 maletas enormes en un coche deportivo de alto rendimiento que prácticamente no tenía espacio en el maletero. Beatriz terminó teniendo que sentarse en el pequeño y apretado asiento trasero, aplastada contra el cristal frío, sosteniendo una maleta pesada incómodamente en su regazo. Winston se sentó en el asiento del conductor. Giró la llave en el encendido. El motor dio un clic débil, patético y un poco de chisporroteo, y luego se detuvo por completo. Me quedé en el porche cálido, cómodamente envuelto en mi abrigo, observándolos. Winston lo intentó de nuevo. Pisó el acelerador. El motor de arranque hizo un clic rápido, sonando como un insecto moribundo, pero el motor se negó absolutamente a arrancar. Las temperaturas heladas de Wisconsin, combinadas con el hecho de que Preston rara vez le hacía un mantenimiento adecuado al coche, habían agotado por completo la batería del coche deportivo, muy poco práctico. Se quedaron varados justo en medio del camino de entrada, perfectamente iluminados por las brillantes luces de seguridad, completamente expuestos para que todos los invitados de la cabaña los vieran claramente a través de los enormes ventanales delanteros. Marcus salió al porche a mi lado, el viento frío agitándole la chaqueta. Sostenía un walkie-talkie resistente en la mano. Miró el porche averiado, observó a mi padre golpear el volante con frustración y luego me miró a mí. ¿Quiere que vaya a buscar los cables de arranque de alta resistencia del garaje de mantenimiento? Señor, puedo sacarlos de aquí en 5 minutos. Di un sorbo lento y deliberado a mi sidra.
Observé a mi madre golpear frenéticamente sus puños contra el salpicadero dentro del coche averiado, gritando algo que no podía oír, atrapada en una desesperación absoluta. No, Marcus, dije con calma, sintiendo una increíble sensación de paz invadirme. No los ayudes. Que llamen a una grúa. De hecho, llama ahora mismo a la comisaría de policía local. Hazles saber que hay un vehículo no autorizado y averiado bloqueando activamente el carril de incendios designado en propiedad privada. Que lo incauten oficialmente. Marcus de hecho sonrió, una sonrisa genuina y amplia. Sí, señor. Enseguida, haré la llamada. Me di la vuelta, volví a entrar en mi casa cálida, hermosa y segura, y cerré las pesadas puertas de madera, oyendo el pesado pestillo encajar en su lugar. Lo sellé en la oscuridad fría, tóxica y helada, que es exactamente donde absolutamente pertenecían. Un año después, el fuego en la enorme chimenea de piedra del Lakeside Lodge crepitaba brillantemente, proyectando una luz dorada cálida y acogedora por todo el gran salón. La atmósfera pesada, opresiva y tóxica que solía cernirse permanentemente sobre la casa cuando mis padres estaban cerca, había desaparecido por completo, maravillosamente. El aire olía a pavo asado, agujas de pino frescas y canela dulce. Toby, ahora de 7 años y notablemente más alto, estaba sentado cómodamente en la gruesa alfombra persa en el centro absoluto de la sala, abriendo agresivamente un gran regalo envuelto brillantemente. Su risa pura, desenfrenada y alegre sonó clara y feliz, resonando en los altos techos abovedados de madera. Clara estaba sentada en el lujoso sofá de cuero, con los pies debajo de ella, sorbiendo una humeante taza de chocolate caliente, observándolo con una sonrisa serena y profundamente pacífica que no había visto en su rostro en años. La cabaña se veía completamente diferente. Durante los últimos 12 meses, Clara y yo habíamos dedicado considerable tiempo y dinero a renovar el espacio para hacerlo verdaderamente nuestro. Quitamos agresivamente las pesadas, oscuras y asfixiantes cortinas de terciopelo que mi madre había amado obsesivamente, reemplazándolas con telas ligeras, aireadas y transparentes que dejaban entrar la luz solar natural y hermosa cada mañana. Despejamos por completo la antigua oficina de Preston en el ala de invitados, que en realidad era solo una habitación donde jugaba videojuegos y se escondía de la responsabilidad, y la convertimos en un increíble estudio de arte completamente equipado y sala de juegos para Toby. En cuanto a las personas que solían aterrorizar activamente mi existencia y menospreciar mi valía, el universo tiene una forma muy estricta, muy minuciosa e increíblemente satisfactoria de finalmente equilibrar la balanza. Me enteré a través del señor Harrington y la red legal de que Preston actualmente enfrenta múltiples demandas civiles muy serias por fraude electrónico y malversación. Todo ello relacionado con su falsa aplicación inmobiliaria comercial que nunca existió. Sin la enorme cuenta bancaria de la abuela Agatha para sacarlo de apuros y cubrir sus huellas, los inversores enojados a los que intentó estafar lo destruyeron por completo en los tribunales. La empresa de arrendamiento de lujo recuperó oficialmente el Porsche 911 exactamente 3 meses después de aquella Nochebuena, remolcándolo humillantemente directamente desde el camino de entrada del motel barato y deteriorado en el que se alojaba temporalmente. Mis padres, Winston y Beatriz, se vieron obligados por la ruina financiera a mudarse a un apartamento de 2 habitaciones, estrecho y anticuado, en la zona industrial y ruidosa de Milwaukee. Todo su círculo social, la gente que mi madre adoraba, los abandonó en el segundo exacto en que se dieron cuenta de que la herencia había desaparecido y ya no podían organizar fiestas lujosas. Un conocido mutuo me dijo que el inmenso estrés de perder su riqueza y su falso estatus finalmente destrozó su matrimonio codependiente altamente tóxico. Actualmente están pasando por un divorcio vicioso e increíblemente amargo, gastando los escasos ahorros que les quedan, pagando a abogados baratos para luchar por muebles de poco valor, culpándose constantemente el uno al otro por el colapso absoluto de sus vidas. Incluso la tía Silvia, la maestra manipuladora que había orquestado en secreto todo el encierro en el porche a través de mensajes de texto, le dio completamente la espalda a Beatriz. En el momento exacto en que mi madre ya no podía ofrecerle acceso exclusivo a fiestas de alta sociedad, vacaciones de lujo gratis y bebidas gratis en la cabaña, Silvia cortó despiadadamente todos los lazos. Esto solo demuestra que las personas tóxicas y oportunistas siempre terminarán canibalizándose unas a otras cuando los recursos se agoten. No he hablado con ninguno de ellos desde aquella noche en el porche. No he oído sus voces. Ni un solo mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni una llamada telefónica.
Solicité la custodia emocional total de mi propia vida. Establecí un límite impenetrable y gané rotundamente. Me recosté en el sillón profundo y cómodo junto al fuego rugiente, apoyando suavemente mi taza de café en la rodilla. La abuela Ágata se sentó en la silla directamente frente a mí, una gruesa y cara manta de lana cubriendo su regazo para alejar el frío invernal. Estaba dormitando ligeramente, con una expresión de profunda y absoluta satisfacción en su rostro. A sus 82 años, se veía más tranquila, sana y relajada de lo que había estado en una década. Sabiendo con absoluta certeza que su legado estaba seguro, protegido y en las manos adecuadas, levanté la vista hacia los hermosos calcetines tejidos a mano que colgaban cuidadosamente en la repisa de piedra sobre el fuego. Decían, con finos bordados, Félix, Clara, Toby y Ágata. Por primera vez en toda mi vida adulta, no sentí esa ansiedad aplastante y asfixiante asentada pesadamente en mi pecho. No sentí que estaba audicionando desesperadamente sin fin para mi asiento en la mesa. No sentí la gélida corriente fantasma de un rechazo inminente flotando sobre mi hombro. Finalmente, y verdaderamente de forma inequívoca, estaba en casa. Quiero mirar directamente a la cámara ahora mismo, directamente a ti que estás viendo esto. Si estás sentado ahora mismo viendo este vídeo y sientes el dolor profundo, agonizante y silencioso de una familia que simplemente se niega a ver tu valía. Si estás mental y físicamente exhausto de sentir constantemente el frío helado de una puerta que te cierran repetidamente en la cara las mismas personas que biológicamente se supone que deben amarte más, necesito que me escuches con mucha atención. Tú no eres el problema. No eres demasiado difícil de amar. No eres demasiado para manejar. Y definitivamente no eres insuficiente. Simplemente estás parado en la casa equivocada, intentando desesperadamente obtener calor de un fuego que nunca fue construido para ti. No te quedes en el porche esperando que las personas tóxicas y rotas finalmente se den cuenta de tu valor y te abran la puerta. No te congeles hasta la muerte tratando de ser lo suficientemente cálido para personas que están completa y agresivamente comprometidas con ser frías. Tienes que encontrar la fuerza interior para dar la vuelta. Tienes que irte. Tienes que construir tu propio fuego con personas que realmente valoren la luz que traes a la habitación. Porque lo único que perderás cuando finalmente rompas los lazos con personas tóxicas, abusivas y narcisistas es el dolor interminable y agotador de intentar complacerlas. ¿Y qué ganas? Miré alrededor de la habitación cálida, hermosa y segura a mi hijo que reía, a mi increíble y solidaria esposa, a mi brillante y feroz abuela, y a mi paz absoluta e inquebrantable. Lo ganas todo. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura e implacable y alejarte de parientes tóxicos para proteger tu propia paz y la de tus hijos? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Leo cada una de ellas, y tus historias ayudan a otros a sentirse menos solos. Y no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje que emprendamos juntos. Muchas gracias por escuchar.